Bueno, estamos de vuelta aquí en UCI Noticias y no se olviden que el día de hoy a las 10 de la mañana todo lo que usted quiera saber del caso Fujimori con Paco Pérez en Espacio Libre. Usted tiene la libertad de poder enterarse de una manera independiente de todo lo que ha pasado y acontecido sobre el caso Fujimori. Bueno, estamos con Luis Alvarado de la Defensoría del Pueblo. Como usted, Luis, muchas gracias por compartir la mesa con nosotros. Y es que hay un tema que por esta crisis política y este conflicto entre Ejecutivo y Legislativo no está en exposición en este momento, que son los conflictos sociales en el Perú. La Defensoría nos revela que hay 202 casos de conflictos sociales, de los cuales 143 están activos, y muchos tienen que ver con temas electorales, y muchos tienen que ver con autoridades que están cuestionadas en este momento que han sido electos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. No estamos hablando de los conflictos sociales, que es lo que nos genera mayor atraso, que es lo que nos genera poca capacidad de gestión, que es lo que nos genera poca atención al final al ciudadano. Cuéntenos ¿por qué está pasando esto? ¿Es por esta coyuntura política que existe? Así como tapó la campaña municipal y regional, ¿también está tapando la conflictividad social? Sí, la Defensoría del Pueblo ha registrado hacia el mes de septiembre, y el cierre ha sido ayer, donde se ha publicado 202 conflictos sociales. Esos 202 conflictos vienen de un acumulado de todo este tiempo de años atrás incluso, ¿no? Algunos han iniciado en el año 2000, 2002, algunos son más recientes, y los casos nuevos de este mes son 10 casos, y como usted bien decía, 8 son conflictos de tipo electoral, que sobre todo en base a la supervisión que hizo la Defensoría el domingo 7 de octubre, día de las elecciones, determinó o verificó que la pertinencia de la ocurrencia de estos 8 conflictos electorales. ¿Cómo se dan estas incidencias electorales? ¿Cómo se han dado? Porque se van a repetir el 9, porque muchos de estos señores están entrando a la segunda vuelta. Bueno, durante la supervisión hemos identificado en el caso de 67 hechos de violencia en 55 localidades a nivel nacional. A través del despliegue y la coordinación con las autoridades electorales hemos podido identificar estos hechos de violencia que sobre todo se desarrollaron al final, ¿no? Cuando se dan los primeros resultados, luego de las 4 de la tarde del domingo. No aceptan los resultados. Así es, ¿no? Ahí es donde empezaron las situaciones de violencia contra las autoridades, contra intento de quema de actas, ¿no? De votación, agresiones físicas y, bueno, en un caso en Guadalupito, en La Libertad, lamentablemente terminó con el fallecimiento de una persona, de un ciudadano, por el restablecimiento del orden que hubo, y bueno, lamentablemente ocurrió esto, ¿no? Pero estos hechos son calificados por la Defensoría, en este caso como conflicto social, solamente 8. En la región Ancash, en la región La Libertad, en la región Loreto y en la región Puno. 2 casos en Ancash, 3 en La Libertad, incluido el de Guadalupito, 1 en Puno y 2 en Loreto, ¿no? Correcto. Y esto me imagino que se repetirá en cierto modo en la segunda vuelta, en las elecciones regionales. Lo importante es apreciar las causas de por qué la población señala como sustento para hacer estas medidas, ¿no? La principal causa es la percepción de irregularidades en el proceso electoral, cuestionamientos, algunos cuestionamientos al proceso. La segunda causa es la percepción de votos golondrinos, pese a que se cerró el padrón el año pasado. Poblaciones pequeñas y una migración de gente, un bolsón, genera una incidencia en el resultado. Así es, pese a que las autoridades competentes hicieron el cierre del padrón el año pasado, en RENIEC, todavía persiste este señalamiento de la presencia de votos golondrinos, ¿no? Como la segunda causa que hemos, como Defensoría del Pueblo, identificado y que tendrá que ser también evaluado. La tercera es, bueno, el cuestionamiento a organismos electorales y otros tipos ya de modo menor. Ahora, la mayoría de conflictos sociales siguen siendo los conflictos socioambientales, ¿no? Y son los mismos, son los que vienen de atrás. Alrededor del 65%, ¿no? De los conflictos socioambientales, ¿no? Y es
el desencuentro entre las comunidades campesinas o las poblaciones con los que están desarrollando algún tipo de extracción, sea minera, de gas, de cualquier materia prima. Así es. Los conflictos... ¿Y sobre la sierra especialmente? Los conflictos relacionados a la actividad minera, efectivamente, en zonas altas, ¿no? En zonas sobre todo rurales en su mayoría, más del 70%, donde hay esta actividad. Bueno, hay distintos tipos de cuestionamiento. Está por un lado el señalamiento de una preocupación ambiental, pero también se señala que hay acuerdos o compromisos que identifican como que no se estarían cumpliendo. Entonces son problemas en muchos casos de relacionamiento, donde ya hay una actividad presente que cuenta con todos los permisos administrativos y legales para operar. Sin embargo, en el problema con las comunidades, estas señalan pues asuntos de afectación ambiental, incumplimiento de compromisos y en algunos casos donde hay proyectos, algún rechazo, ¿no? Ya conocemos los casos Conga, Tía María, donde hubo una oposición al inicio de los proyectos. Pero también hay proyectos o minería informal, ¿no? Que es la relacionada al gobierno regional, porque ellos son los que tienen competencia. Cuando hay un conflicto con el Estado y no tanto con la población, por ejemplo, en temas de contaminación, como dices, la minería ilegal, ¿también es considerado un conflicto socioambiental o no? Para ser considerado un conflicto social, tienen que estar identificados bien los actores, claro, ¿no? Cuáles son las demandas de la población y cuál es el proceso que sigue el conflicto en un espacio público. Entonces, cualquier problema, incluso un problema ambiental, no necesariamente es un conflicto social, claro, bajo la perspectiva de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos, porque si no tendríamos un número mucho mayor. Si no, incluso tenemos casos en observación que todavía no son conflictos, pero que como Defensoría del Pueblo estamos obligados a revisar porque hay presunción de vulneración de derechos. Entonces, en realidad lo que se hace es una evaluación para ver qué caso es un conflicto social. El último conflicto social no es de tipo socioambiental, es el conflicto de los cafetaleros de la Selva Central, correcto, que ayer han anunciado o se están movilizando hacia Lima, están en la zona del puente en San Ramón, haciendo un bloqueo de un puente, y sobre esto ya había un diálogo, una reunión el pasado 28 de septiembre con el compromiso del Ministerio de Agricultura de acudir a la zona del 12. Sin embargo, días previos se reprograma esto para el 20, o sea, para este fin de semana, y eso los gremios o los cafetaleros lo toman como un incumplimiento, y por eso es que deciden el 12 movilizarse hacia Lima y por la carretera central. Sin embargo, anoche un comunicado oficial del Ministerio de Agricultura señaló que hoy va a estar en la zona, ¿no? En San Ramón, para tener una reunión con ellos. Se viene una posible huelga de los profesores. ¿Esto es identificado también como un conflicto social dentro de lo que ustedes evalúan? El conflicto de los maestros del SUTER o de los SUTER regionales está identificado desde el año pasado como conflicto y no está como un conflicto activo. Correcto. Por la situación o por lo que ha venido sucediendo y porque es un conflicto cuyas demandas se están atendiendo de algún modo, pero todavía los gremios, estos gremios regionales, este gremio distinto al CENSUTEP, señala de que todavía no se están cumpliendo en algunos casos. Comparado a la misma fecha el año pasado, ¿hemos subido en conflictividad o hemos reducido la conflictividad del país? Bueno, los números indican que hay una reducción del número de conflictos, ¿no? Hubo un ligero incremento a inicios de año, pero luego hay una reducción. Eso puede deberse a múltiples factores. Uno de ellos es la coyuntura electoral que se ha vivido. Otro es también los grandes problemas o la situación de un poco inestabilidad política por los problemas que están surgiendo entre los poderes del Estado. La situación de percepción de corrupción también ocupa grandes espacios en medios en general, y en realidad los conflictos siguen ocurriendo. Tenemos 202 ahora, estaban en 190, han incrementado por esta coyuntura electoral, pero en general lo que ha habido es una tendencia hacia el número disminuir, ¿no? Y también, por otro lado, en el caso de la intervención policial para el restablecimiento del orden público o la gestión de la seguridad en los conflictos, hemos visto también una reducción del número de
heridos y el número de fallecidos. Y esta tendencia, bueno, obviamente tiene un hipo en momentos de tensión electoral y es normal. ¿A qué se debe? ¿Un crecimiento de la economía del país? ¿Mejor capacidad negociadora de las entidades? ¿Creación de divisiones de resolución de conflictos dentro del aparato estatal? ¿Qué considera usted que ha sido el factor? Bueno, uno de los factores, y como supervisores del Estado, la Defensoría del Pueblo identifica que ha habido esfuerzos desde más de 10 años atrás desde el Estado por atender la conflictividad, creando oficinas de gestión social, de resolución de conflictos dentro de los ministerios. Actualmente, casi 16 ministerios cuentan con una oficina de gestión de conflictos, ¿no? Siendo la principal o la que determina la articulación de todas la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces hay un esfuerzo, hay lecciones aprendidas sobre eso y creemos que se ha intentado o se ha esforzado el Estado en tratar los conflictos, en abrir espacios de diálogo horizontales con la población para tratar las demandas, para evaluar los problemas. Sin embargo, no es suficiente. No es suficiente porque hay demandas que todavía no están resueltas, hay participación, en muchos casos de las autoridades regionales o sobre todo locales que no contribuyeron para el tratamiento de la conflictividad, pese a que son los llamados como autoridades y representantes de la población de esas zonas en contribuir. Entonces son muchos factores que llegan a explicar o determinar la situación de conflictividad, ¿no? Comparado a nuestros vecinos, ¿el Perú es un país conflictivo o podemos considerar de que estamos dentro del ratio de conflicto de la región? Por ejemplo, no sé si se ha revisado o se ha comparado con lo que pasa en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Chile. En general, los países de Latinoamérica o los países en vía de desarrollo tienen esta disyuntiva entre el crecimiento económico que genera mayores expectativas y un mayor o un nuevo relacionamiento entre la actividad económica necesaria para el crecimiento del país y poblaciones que en algunos casos estuvieron o tienen demandas históricas de reconocimiento, de prestación de bienes y servicios insatisfechas, ¿no? En general se puede decir que la conflictividad está presente en la mayoría de países. Ahora, no somos el país. Interesante el dato que usted me da, señor Alvarado, con respecto a la correlación entre desarrollo y crecimiento económico con conflictividad, que es una relación inversa, ¿no? La tendencia ante el crecimiento económico es la baja conflictividad, cuando de repente, cuando hay más recursos, lo que debe ser es que todos se pelean. Pero al parecer está funcionando de una manera correcta, que el desarrollo está trayendo mayor concertación y paz. Las cifras son claras de reducción de la pobreza. Se ha reducido al 21% cuando era 55%. ¿Usted cree que el conflicto es un tema de pobreza? No necesariamente, sino que la pobreza es una causa estructural que explica de algún modo el conflicto. No es una correlación necesaria, ¿no? Hay múltiples intereses en un conflicto, ¿no? De intereses económicos, intereses políticos, intereses por reconocimiento, hay intereses de un mejor aprovechamiento, compartir los beneficios de los recursos. Entonces, es una multiplicidad de factores que tienen que analizarse. Ahora, alguna vez yo estaba revisando que hay una migración, inclusive de la conflictividad, ¿no? Como usted dice, o sea, los distritos más pobres del Perú, que están entre La Libertad, Huancavelica, Cajamarca, de repente podrían representar la mayor conflictividad, pero no es así. Es las zonas donde hay mayor actividad económica, más bien, contrario a los distritos más pobres, los que presentan la mayor fricción o conflictividad. Y migra gente, inclusive de las ciudades, ahí para poder estar en estas zonas, ¿no? La dinámica económica se desarrolla evidentemente con mayor fuerza en las ciudades, pero las zonas de extracción donde están las comunidades es normalmente una zona alejada, una zona altoandina, ¿no? Sobre todo si hablamos, en este caso, de aprovechamiento de recursos mineros, claro, ¿no? Entonces, pero también dentro de esas zonas se desarrollan economías locales. Y el crecimiento de ciudades, ¿no? Uno revisa el distrito de Chalhuahuacho en la provincia de Cotabambas, hace 7 años, 10 años, no era
no había tenido el crecimiento nada. como lo ha tenido ahora. Sí. Así es, ¿no? Entonces, hay economías locales, hay economías de las ciudades, de capitales de provincias que crecen, ¿no? Cajamarca es una de ellas, pero hay algunas zonas todavía que tienen otro tipo de crecimiento económico. Y aprendió la relacionamiento. empresa, aprendió a solucionar estos conflictos también. En general hemos notado un mayor involucramiento de las empresas y un mayor interés por tratar los problemas y mejorar sus oficinas de relacionamiento, de relaciones comunitarias, para atender aquello que es más es estructural, atendible. ¿no? Porque en un principio, bueno, para no decir nombres de empresas, pero muchas están abocadas al microdesarrollo, al criadero de truchas, ese tipo de cosas que al final terminaban bien. Yo creo que se ha generado una curva de experiencia también ahí, de decir, oye, ya, bueno, esto está bien, pero vamos a meternos más en el tema estructural, vamos a meternos más al desarrollo, más a darle estructura educativa, infraestructura de salud a la población, ¿no? Desde la experiencia de la Defensoría del Pueblo hemos podido ver que ha habido un cambio, ¿no? Antes las empresas asumían o en algunos casos intentaban asumir el rol que le compete al Estado, pero el principal garante de derechos fundamentales de prestación de bienes y servicios es el Estado, y por eso en la mayor parte de los casos hay mesas donde hay una participación conjunta de actores, no solo las empresas, sino también el Estado, el gobierno local, la municipalidad, el gobierno regional, el gobierno central, para poder justamente brindar mayores bienes y servicios a la población. Y ustedes a través también de participan como unos veedores también tenemos en defensa del pueblo. La veeduría es un rol, pero también tenemos un rol principal que es garante de derechos, tenemos un rol de supervisión del Estado. Generamos condiciones para el diálogo, prevenimos o alertamos sobre cualquier situación de conflictos, participamos asumiendo algunas funciones dentro de una mesa. Entonces, en realidad jugamos un número grande de roles por esta competencia muy amplia de defensa de derechos y a la vez que nos exige poder estar en las reuniones, en las mesas. Efectivamente, cuando pasa un tema de conflicto electoral, la gente no busca la OMPE, no busca el jurado, no busca nada, lo busca a ustedes. Busca la Defensoría del Pueblo y dice, Defensoría, pasa esto, pasa esta denuncia, ¿no? Desde el año 2000 la Defensoría del Pueblo viene haciendo lo que denominamos supervisión electoral. Apoyamos a las autoridades regionales, pero también supervisamos y luego hacemos una evaluación. En el reporte que se publicó ayer hemos hecho una evaluación, ¿no?, de los hechos de violencia y conflicto electoral. Pero el día de las supervisiones hemos estado realizando coordinaciones, hemos apoyado a personas que tienen algunos problemas o para poder acceder a su votación, ¿no?, personas con alguna discapacidad. Hemos llamado la atención de a veces la demora que hubo en la instalación de las mesas. Finalmente la información oficial es que más del 99% de mesas se instaló. Y para terminar, señor Alvarado, la conflictividad electoral en estos resultados que se han dado, me imagino que baja con respecto al voto electrónico. ¿Ha podido hacer alguna comparación entre el voto electrónico y el tradicional, el manual? El voto electrónico todavía es una proporción, claro, pequeña, no pequeña, pero ¿ha habido conflictividad en lugares donde había voto electrónico? De acuerdo a lo que hemos supervisado, verificado, sobre todo los cuestionamientos a los resultados son al final, no se hace una evaluación de que sea por voto electrónico o por el voto tradicional. Entonces es sobre todo un cuestionamiento muy puntual a las autoridades electorales o a los resultados, más allá del mecanismo. Sin embargo, es algo que todavía está a prueba y que ha funcionado, ¿no? Ok. Bueno, señor Alvarado, muchas gracias. Creo que ha sido bastante instructivo el poder saber que hay 202 conflictos sociales, que hay una tendencia a la baja de la conflictividad social, que se eleva por esta coyuntura electoral. También es bueno decirle pues a nuestras autoridades, al presidente de la República, a nuestro Parlamento, que al final son los que tienen que dar el ejemplo, que si hay conflicto entre nuestras autoridades y nuestros líderes, la gente pues dirá, bueno, este es el mecanismo, vamos a confrontarnos. Así que creo que es muy importante que venga desde la autoridad máxima, que es el presidente, nuestro Parlamento y el Poder Judicial, el ejemplo que tiene que ver sobre nuestra ciudadanía para que en la vía del diálogo, la vía de los acuerdos, la vía de la concertación sea el camino para resolver
nuestras diferencias. Le agradecemos nuevamente al señor Luis Alvarado, señor adjuntía de la Oficina de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, por haber estado con nosotros y habernos aclarado habernos dado toda esta información súper interesante de lo que pasa en el Perú, que en este momento no se ha hablado mucho, dado de que la agenda política se está tratando por otro lado, por otro punto y a otros niveles. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos con más en UCI Noticias.